Iglesia, un sábado más, el Señor da una palabra para compartir su iglesia. Si me quieren acompañar, en nuestra Biblia, en la página 1013, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 en adelante dice así. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Amén. El libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, por los eruditos está catalogada como la obra principal, la obra de mayor importancia en la vida del apóstol Pablo. El libro de Romanos es donde podemos encontrar todas las doctrinas de la fe cristiana. Todas las doctrinas. De hecho, según los eruditos, se ha utilizado para filtrar teologías doctrinas que han querido entrar a formar parte de la teología cristiana, de la doctrina cristiana, valga la redundancia, y han utilizado el libro de Romanos como filtro para esa doctrina que querían introducir, esa enseñanza. Es decir, diciéndolo rápido y claro, si no está en el libro de Romanos, no es bíblico. ¿Alguien dice amén? Tal importancia tiene esta obra. Y esta obra es importantísima para nosotros los gentiles. Para nosotros los gentiles, porque esta carta, esta epístola la escribió el apóstol Pablo a los romanos. A los romanos. Los romanos que estaban en Roma. Y lo que acabamos de leer, versículo 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo tenía dos nacionalidades. Era judío de nacimiento, y era 100% judío. Pero tenía nacionalidad romana. Tenía nacionalidad romana. Y aquí habla, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo era el que perseguía, cuando se llamaba Saulo todavía, era el que perseguía a la iglesia de Cristo, a los que se habían convertido al Señor. Tenía unas cartas de autorizaciones que le habían dado para perseguir a cristianos y a llevarlos a rastras para detenidos. Hasta que un día, como sabemos, el Señor le hizo caer de su caballo y él vio esa luz cegadora que era la presencia del Señor y escuchó esa voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Evidentemente no estaba persiguiendo al Señor Jesucristo, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Aquí ya estamos viendo que el Señor está dando a entender que si persigues a la iglesia de Cristo, estás persiguiendo a Cristo. Sí. ¿Y cómo se puede entender esto? La iglesia de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. ¿Alguien dice amén? Tiene el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo. Entonces ahí fue. Pablo entendió, Pablo sintió, ahí fue el momento de que el Señor confrontó a Pablo, se le reveló a Pablo
Y Pablo entendió que era el Señor Jesucristo y que él era la verdad, que Él era la verdad en la que creían los cristianos, por el cual daban la vida, a los que Él perseguía. Y ahí Él reconoció y se convirtió, quedó ciego 3 días. Y ya conocemos la historia de Pablo. Esa fue su conversión. Pero Pablo era un hombre de carácter de milicia. Era un hombre muy disciplinado, era un hombre culto y era un hombre de principios firmes, fijos. Y solo ahí está que el Señor fue quien se le reveló y le confrontó e hizo que él cambiara de esa forma tan radical. 360 grados fue su cambio. De perseguir a los cristianos, se volvió predicador del Señor. Y gloria al Señor porque su fruto para el Señor lo vemos aquí, está reflejado en la palabra de Dios. Todas las epístolas, 3 viajes misioneros. Apóstol de los gentiles, de los que no eran judíos. Enviado a predicar el evangelio a los que no eran judíos. Pues sí que había personas ahí, en el mundo en ese tiempo, y ahora pues más todavía. Y toda esa gran obra que hizo, pues el libro de Romanos es la principal obra que hizo, la obra de mayor importancia que hizo este hombre en su vida. Y aquí está diciendo, como acabo de leer, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, dice Pablo. Ya Pablo todavía ha tomado esa decisión, esa firmeza de estar por Cristo, de predicar a Cristo, de enseñar a Cristo, de obedecer a Cristo. Entonces aquí dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. No se avergüenza, no se escondía, no se ocultaba, no era un cristianismo de puerta cerrada y cuando estaba con los demás, pues se comportaría hipócritamente. No, él no era así. Así, la misma firmeza que tuvo cuando perseguía a cristianos es la misma firmeza que tenía cuando predicaba a Cristo. Y el mismo valor, porque soportó todo lo que soportó, peligros de muerte, persecuciones, apedreamientos, traiciones, sufrió muchísimo, lo sabemos. Entonces aquí vemos nosotros esa conversión genuina en esta persona, en el apóstol Pablo. Tan radical que queda testimonio para nosotros. Que no, él dijo, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Pero por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no se avergonzaba, porque sabía la verdad del evangelio de Cristo. Y la verdad es esta, porque es el poder de Dios, el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hace distinción. No hace distinción. Para salvación a todo aquel que cree en el evangelio de Cristo, en Cristo, recibe salvación y vida eterna. Esa es la convicción. Pablo se convirtió al cristianismo gracias a que el Señor se le reveló y tuvo tal convicción de la verdad que es Cristo, que expuso su vida desde un principio hasta el final de su vida, por el evangelio de Cristo. Entonces aquí vemos un ejemplo de una conversión genuina, radical, que enfrenta la muerte, que enfrenta persecuciones, que enfrenta apedreamientos, que enfrenta amenazas, y que enfrenta también un cambio de vida tan fuerte que los que antes eran sus superiores, que los que antes le daban autorizaciones para ir a perseguir cristianos, se le volvieron sus enemigos. Se le volvieron sus enemigos mortales. Porque él luego pasó a ser un cristiano más. ¿Alguien dice amén? Entonces aquí vemos un ejemplo
muy claro de una conversión genuina. Genuina. En una persona que tiene una vida tan marcada por el riesgo de su vida, que luego pasó a dar su vida, a arriesgar su vida por el Evangelio de Cristo. Versículo 17. Porque en Él, en Cristo, la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo Pablo aquí, el justo por la fe vivirá. Cuando creemos en Cristo tenemos que vivir por fe, creyendo, sin haber visto, creyendo sin haber visto. No tenemos que ver el cielo, ni al Señor Jesucristo todos los días, ni estar viendo milagros todos los días para mantener nuestra fe. No, necesitamos el Evangelio, la salvación es por fe en Cristo. Tenemos que creer en Cristo, que Él está ahí. Pero para nosotros poder creer en Dios, tiene que ser que el Señor se nos haya revelado antes. Que el Señor haya tenido misericordia de nosotros primero. Porque si el Señor no nos concede arrepentimiento para salvación de nuestra alma, nosotros no podremos llegar a Dios. ¿Y por qué? Por nuestra condición anterior, la condición de la persona que está muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, una persona que está muerta en delitos y pecados, que tiene el entendimiento entenebrecido, que está bajo el poder del maligno, y que toda inclinación de su corazón y toda inclinación de su mente son los malos deseos, el mal continuamente, no puede encontrar el camino a Dios, no puede encontrar a Dios. A menos que Dios intervenga en esa vida y se le revele como malo. Y se le revele y le conceda arrepentimiento para salvación. Porque muchas personas saben quién es Dios, saben cuál es el Evangelio, pero no creen en Dios. No creen. Uno, porque no les interesa, porque les gusta más su pecado, permanecer en su pecado, les gusta más eso que la salvación en la vida eterna, que la verdad de la vida. Pero hay otras personas que no creen porque aún no les ha llegado su momento. Hay personas que dicen, yo soy muy religioso, yo creo muchísimo, pero no está en el camino, no ha habido una regeneración espiritual por parte del Espíritu Santo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Por eso que si el Señor no interviene en la vida de una persona, como en la del apóstol Pablo, no hay un cambio radical, no hay un arrepentimiento. Porque Saulo le dijo en el suelo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo, Señor. Podía haberle no dicho Señor, porque entonces no se hubiera arrepentido, no hubiera habido un cambio en su vida, pero le reconoció como Señor, se humilló delante de Dios. Entonces sí hubo un cambio genuino, en su vida. De lo que se trata es de que las personas venimos al Señor por la misericordia de Dios, porque el Señor un día se revela en nuestra vida, pero es decisión nuestra aceptarle o no. Es decisión nuestra, es responsabilidad nuestra, porque el Señor se revela en nuestra vida, nos concede arrepentimiento para la salvación de nuestra alma, para que nos reconozcamos como pecadores y le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, y que luego el Señor nos quite ese entenebrecimiento de nuestro entendimiento, y el Señor nos libere de nuestros pecados, del poder del pecado, y nos haga nueva criatura en Cristo. Si no hay nuevo nacimiento, como regeneración espiritual, como sucedió con Pablo, no se es hijo de Dios, no se es cristiano. En el mundo hay muchas personas que se dicen ser cristianos y no han nacido de nuevo.
no han nacido de nuevo y creen que son cristianos y no son cristianos. Sabemos que también hay personas que están haciéndose pasar por cristianos y lo hacen a propósito para hacer daño porque no quieren nada con Cristo. No quieren nada. Porque les gusta trabajar para el maligno, el mal pagador. Mal pagador. Porque los tiene engañados porque aún no les ha amanecido Cristo. Y de lo que se trata es de eso, que les amanezca Cristo a las personas que no le conocen, o que dicen que le conocen, pero no les ha amanecido, como le amaneció a Pablo. Como le amaneció a Pablo. Porque en el versículo 17 dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la forma que tenemos que vivir los cristianos. Llueva, truene, pase esto, pase aquello, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Así como debemos vivir. Nosotros no hemos venido a este mundo para quedarnos. ¿Alguien dice amén a eso? No hemos venido para quedarnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un día vamos a partir. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Quiénes tenemos el Espíritu de Cristo? Y vamos y vivimos esta vida conforme a la palabra de Dios. Vivimos los que vivimos en fe. Y con fe en Cristo. Y nos guardamos sin mancha, sin pecado de este mundo. Y si pecamos, pues pedimos perdón al Señor. Y el Señor nos perdona, nos limpia de pecado y seguimos adelante. Pero hay personas que no quieren eso. Hay personas que no quieren eso. Se piensan que después de esta vida, pues bueno, aquí se dedican a amasar cosas, a amasar poder, fortuna, dinero, propiedades. Serán los más ricos del cementerio. Los más poderosos del cementerio. Pero hasta ahí llega su poder, hasta ahí llega su riqueza, hasta ahí llega sus posesiones. Porque del cementerio para allá, si no tiene a Cristo, queda el infierno. Pero del cementerio para allá, los que tenemos a Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Es la mejor opción, porque es la verdad de la vida. ¿Alguien dice amén? Y esa fue la que escogió Pablo. Y así dice, así como dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Las personas que impiden que el Evangelio corra, que impiden la predicación del Evangelio, que impiden la obra de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda maldad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Están bajo la ira de Dios. Entonces nosotros, los cristianos, debemos tener presente una cosa. Nosotros tenemos que tener claro en quién hemos creído. ¿En qué y en quién hemos creído? Como Pablo. Como Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos van a pasar cosas, nos pasan cosas, nos han pasado cosas en esta vida, y más que nos pasará mientras estemos. La palabra de Dios dice, la venganza es de Jehová. La venganza es de Jehová. La venganza es de Jehová. Entonces, todo asunto, toda causa, todo mal que injustamente nos cayere, nosotros, pongámoslo todo en manos del Señor. Pero no le vamos a pedir que le caiga una tormenta entera en 1 centímetro cuadrado a esa persona encima de su cabeza. No. No. Vamos a pedirle al Señor por esa situación. Y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de esa persona. Porque nosotros, los que hoy tenemos a Cristo, no éramos mejores que ellos cuando estábamos en el mundo. Ni mejores ni peores, porque cuando estábamos en el mundo éramos todos iguales, de pecadores y de caminantes hacia el infierno, derechitos.
Entonces el Señor ha tenido misericordia de nosotros. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y la puede tener de nuestros enemigos, de carne y hueso. Y no es fácil, no es fácil. Pero es el Señor a quien corresponde, es al Señor quien corresponde todo juicio. Y nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude a quitar la dureza de nuestro corazón, que nos ayude a perdonar, porque no seamos como aquellos. Como aquel que aquel Señor le perdonó tremenda deuda, según como dice la palabra de Dios. Y después le perdonó todo, le rogó y le perdonó todo, una gran deuda. Y después saliendo se encontró a alguien que le debía 3 nadas, 3 casi nadas, 3, una poca cosa. Y se le agarró al cuello y le decía, págame, no tuvo misericordia de él. Y el amo se enteró y le mandó llamar y le dijo que yo te perdoné una gran deuda, ¿por qué hiciste eso con tu semejante? ¿Qué hizo? Le metió, le encerró y le dijo, de ahí no sale hasta que pague lo último que debías, de todo lo que debías. Entonces, hay cosas con las que nosotros como personas no podemos bregar, porque se nos hace muy difícil, porque a veces nos hacen tanto daño que no sabemos cómo hacer. Pero la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Tenemos que orar al Señor, poner ese asunto en las manos de Dios y dejar que sea Él el que haga las cosas. Porque si es por nosotros, no haríamos cosas buenas. Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, porque si no, no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Y no estamos los cristianos a quienes el Señor perdonó tanta deuda, que ahora estemos manchando lo que el Señor ha limpiado con su sangre que derramó en el Calvario. ¿Alguien dice amén? Porque ahí teníamos que estar todos, muriendo crucificados, pero Él dijo no voy a morir yo, para que todo el que crea sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, iglesia, esta es una palabra de amor de nuestro Dios para nosotros, para que reflexionemos en cómo va nuestra vida, cómo va nuestra vida, si va, como dice la palabra de Dios, como quiere el Señor que vaya, y si no, si nuestra vida no va como el Señor quiere, podemos hablar con el Señor, pedirle perdón, pedirle fuerzas para seguir adelante, pedirle ayuda al Señor. Porque Pablo hizo eso, todas esas maravillas, lleno del Espíritu Santo, gloria al Señor por eso, que hoy estamos predicando su palabra. Estamos leyendo una porción de la epístola a los romanos. Pero iglesia, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque no debemos acumular, no debemos manchar esas vestiduras que nuestro Dios nos ha dejado blanquitas, que es la salvación, es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad es sin pecado, apartado del pecado, consagrado para el Señor. No podemos acumular pecadillos, no, eso nada, eso es poquita cosa, no. Santidad. Pablo, volviendo a Pablo, era un hombre de principios, que se pensaba que era honesto, justo y que estaba en el buen camino y luego el Señor le mostró lo equivocado que estaba. Y él reconoció su error y se convirtió al Señor de todo su corazón por la misericordia de Dios. Nosotros, iglesia, debemos recordar ese día que el Señor se nos reveló a nosotros también. Y cuánto bien y cuántos milagros hizo el Señor en nuestra vida en ese día. Y cómo nos sentíamos antes y cómo nos sentimos en ese día y cómo nos sentimos después. Entonces, vamos a reflexionar en nuestra vida, que es lo que nuestro Señor nos pide hoy. Reflexionemos nuestro caminar en nuestra vida. Corrijamos lo que tengamos que corregir. Y si hay algo que no podemos enderezar, que no podamos enderezar, pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Iglesia, es tiempo de salvación, todavía estamos aquí. Después de la muerte, ya no hay tiempo de escoger, no hay tiempo de arrepentirse, no hay tiempo de corregirse. Es ahora. Amén.
Pongamos todo en las manos del Señor. Iglesia, Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.